Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. En nuestra meditación de cada día, queridos amigos, nos concentramos, pedimos, rezamos, oramos para que el Señor toque lo esencial y toque lo fundamental de nuestro vivir cristiano, que es el compromiso en la construcción del reino de Dios. El corazón de Jesús, que está con las llagas heridas, con las llagas abiertas, con el corazón de un Dios que nos ama dentro de su misericordia, nos ayuda también a cada uno de nosotros a ofrecer nuestros propios sufrimientos, nuestras propias dificultades en favor de nuestros hermanos, los enfermos, los que necesitan, los encarcelados y principalmente todos aquellos que de cierta manera se han desviado también del camino del Señor. Nos predisponemos para iniciar nuestra oración y pedir esta gracia en la gran misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. Queridos hermanos, la meditación para el día de hoy. Sabes, Señor, me parece verte en una colina de la hermosa Galilea. Vestido de blanco estás, el manto no llevas, tus discípulos están descansando y el cielo se está pintando de un rojo tornasolado. Se levanta un rico olor a tierra mojada y sobre la colina en que pones tu mirada, un trigal se alza. Parece como que el campo se ha vestido de dorado para alabar al Dios de lo alto. En la otra colina, sencillas flores multicolores esparcidas la tapizan y sonríen al nuevo día. Más allá hay un campo, es un campo ralo, en el que no crece ningún sembrado. Señor, me parece que me quieres decir que el mundo está así. A pesar de que toda la tierra fue regada con la santísima sangre de mi Señor, en muchos lugares la semilla no ha germinado aún, pues no se trabajó. Falta fe, falta amor. Fue entonces que la planta murió y la tierra en desierto se convirtió. La otra colina, en la que germinan flores sencillas, son las que han luchado en un campo, no tan trabajado, pero donde los talentos de Dios se han presentado y Él los ha premiado. El trigal del cual se saca el pan son todos aquellos a quienes el Señor eligió para ser sus testigos y que se vistieron de dorado, abrazándose con nardos, pues junto a Él su vida fue entregado. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna.
Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, más tenga vida eterna. Está presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente. Presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Queridos amigos, en el día de hoy nuestra florecita es llevar al altar un ramo de flores, flores físicas y también flores espirituales, evidentemente, como signo de esta alabanza al Sagrado Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor.
lléname de paz. Ven, 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 dulce huésped del alma, haz en mí tu morada. Queridos hermanos, estamos concluyendo nuestro momento de oración que le dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos plenamente esta devoción dentro de la Iglesia, siempre tan rezada, tan pedida. Así también nosotros hoy, de lo más profundo del corazón, confiando en su misericordia, rezamos por nuestras familias, por nuestros enfermos, agradecemos su gran misericordia. Y por eso, pidiendo su bendición, les dejo esa protección que solamente el Señor nos regala por medio de su gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las